Fuego cruzado entre Colombia y Venezuela, una tensión que va en aumento. Primero con la declaración de alerta naranja frente a lo que Caracas considera una amenaza de agresión desde Bogotá, que desplegó una unidad especial para la persecución de narcoterroristas y también exguerrilleros integrantes de la ex-FARC y el ELN, que según Colombia actúan bajo el amparo de Venezuela. Desde este 10 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro lidera el Consejo de Defensa para discutir planes de seguridad de la nación ante la amenaza bélica del gobierno colombiano. Desde Venezuela se dice no a la injerencia en su territorio y aseguran tener pruebas de cómo se pretende crear un falso positivo desde Colombia para generar un conflicto armado entre ambos países. Con unos 150.000 soldados, el ejército de Venezuela dio inicio a los ejercicios militares Soberanía y Paz 2019, maniobras que se extenderán hasta el 28 de septiembre cerca de la frontera con Colombia. Soy Osvaldo Canales y esto es Detrás de la Razón. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una fuerza de paz. Nosotros queremos paz. Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas del mundo, pero no le tenemos miedo a nadie. Desde Aeropuerto de la Fría, en el estado Táchira, Venezuela ha comenzado ejercicios militares en sus fronteras con Colombia en un acto para disuadir un ataque militar en su contra desde el territorio de Colombia. Según las Fuerzas Armadas de Venezuela, el ejercicio Soberanía y Paz 2019 de 18 días moviliza 150.000 efectivos en 3 etapas de planificación, preparación y despliegue a lo largo de 2.200 kilómetros de fronteras con Colombia. Unidades de infantería, misilísticas, aéreas y navales están involucradas en la maniobra. Nunca jamás el ejército bolivariano ha salido de nuestra tierra a amenazar, a invadir o a quitarle la tierra y la riqueza a ningún pueblo. Y eso jamás ocurrirá. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su concepto estratégico de defensa es un concepto eminentemente defensivo. Pero digo como comandante en jefe, sin renunciar a la ofensiva jamás. El ejercicio se realiza una semana después de la declaración de alerta naranja en Venezuela ante la escalada de tensiones con Colombia. Ante el nacimiento de una nueva guerrilla. El presidente colombiano Iván Duque llama dictador a su homólogo venezolano, apoya los intentos para el cambio de régimen en Venezuela y a falta de pruebas acusa a Caracas de dar refugio a los guerrilleros colombianos antigubernamentales como ELN y las FARC. Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Tú, Iván Duque, eres responsable. Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado intentos de Colombia para provocar quiebres en las Fuerzas Armadas venezolanas. Se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares, el sistema de defensa aérea y sus aviones, el sistema de defensa antiaérea y el sistema misilístico venezolano. En los últimos meses, Venezuela ha denunciado constantemente que el gobierno colombiano apoya y proporciona campamentos para grupos paramilitares para lanzar ataques transfronterizos. El ministro venezolano de Información recientemente presentó una serie de evidencias al respecto. Suponemos, si no fuera un Estado fallido, como en efecto lo es, gracias a Iván Duque, suponemos en cualquier Estado del mundo entero, pues de inmediato deberían allanarse esas localizaciones para demostrarse que no están amparando o no son cómplices de estas acciones terroristas. El gobierno de Maduro enfatiza que seguirá la resistencia frente a todos los planes que buscan derrocarlo, desde reconocimiento del líder opositor Juan Guaidó como presidente hasta intentos para desintegrar las Fuerzas Armadas del país. Desde que llegó Álvaro Uribe Vélez a través de Iván Duque a la presidencia de Colombia, le declararon la guerra a la revolución bolivariana, al movimiento bolivariano y a todos nosotros, a Venezuela entera.
y empezaron a jugar a dividir la política primero. Jugaron a poner un presidente autoproclamado y fracasaron. Están jugando a dividir la Fuerza Armada para debilitar al Estado venezolano y han fracasado y seguirán fracasando. Allí teníamos la nota preparada por nuestro equipo de producción de Detrás de la Razón. Con eso damos inicio ya a este programa. Eduardo Castillo, sociólogo desde Madrid, España, nos acompaña, junto también a José Negrón Varela, antropólogo y escritor político desde Caracas, Venezuela. Ambos, muchísimas gracias por el contacto el día de hoy y comenzar de inmediato ya con la revisión de este tema que hemos ido viendo día tras día cómo ha ido creciendo esta tensión. Les quiero preguntar a ambos lo siguiente. ¿Cómo califican la estrategia de Venezuela frente a lo que acusa de agresión por parte de Colombia? Quiero partir contigo, Eduardo. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que hay dos fenómenos que se están produciendo en paralelo y aunque se tocan no son lo mismo. Está todo el tema de la cuestión del affair Guaidó, de todo lo que implica la situación con Juan Guaidó, y está el tema ya de la seguridad nacional venezolana. La movilización y los ejercicios que se están realizando con aproximadamente 150.000 efectivos en estados fronterizos con Colombia son muestra de que el gobierno de Nicolás Maduro está jugando a mostrar un poderío, una estabilidad y una capacidad de fuego que se convierte en una amenaza muy creíble para quienes están trabajando a favor de su salida del poder. Permítame agregar una cosita más. El hecho de que estas movilizaciones se hagan en territorio fronterizo con Colombia no es cosa nueva. Recordemos también que durante breves periodos anteriores, incluso en el gobierno de Hugo Chávez, sobre todo durante el mandato de Álvaro Uribe, se dieron también situaciones similares en las que la escalada de tensiones lo que promovía era una situación de alerta y de cierta distracción sobre temas más apremiantes sobre el país. Bien, Eduardo, señala lo siguiente, José, dice jugando a mostrar un poderío allí en la frontera. ¿Cómo consideras tú o calificas la estrategia, en este caso de Venezuela, frente a lo que considera una agresión por parte de Colombia? Bueno, Colombia ha demostrado ser un estado fallido, lleva 60 años en un conflicto de guerra civil que ha generado más de 6 millones de desplazados hacia territorio venezolano. Además de eso, ha contado con presidentes que está demostrado por los mismos Estados Unidos que son parte de las redes de narcotráfico y de terrorismo en territorio colombiano. Estoy hablando especialmente de Álvaro Uribe Vélez, quien se ha declarado como enemigo público número 1 de la nación venezolana. Además de eso, su pupilo, Iván Duque, ha declarado abiertamente que está en favor y está actuando con acciones activas para derrocar al presidente legítimo y constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Con ese escenario, no es en este caso una locura que el presidente Nicolás Maduro haya decretado no solo una alerta naranja, sino la protección y la activación de todo el componente militar y policial y de las agencias de seguridad del país para protegerse de la amenaza colombiana que lleva a más de 20 años haciéndose patente contra Venezuela, pero que además busca a Venezuela como un chivo expiatorio para ellos además no asumir la responsabilidad de que su propio Estado no le garantiza al pueblo colombiano ningún tipo de seguridad frente a la violencia y también para exculpar lo que ha sido el fracaso de la negociación y del proceso de paz que la oligarquía colombiana ha implosionado. Los organismos, las organizaciones no gubernamentales, así como los propios medios de comunicación, han demostrado en Colombia que desde el año 2016 que se firmaron los acuerdos de paz han muerto más de 600 líderes de organizaciones sociales en Colombia. Entonces, han buscado a Venezuela simplemente como un chivo expiatorio para ellos mismos tapar su propia debacle como país. José, me quedo contigo. Quiero preguntarte de inmediato lo siguiente para que vamos rápido en este contexto. El Consejo de Defensa, que está liderado por Nicolás Maduro,
¿Qué imagen da o qué señal da a nivel internacional? Bueno, la imagen que da es que la amenaza de Colombia hacia Venezuela es real, es inminente y merece toda la atención del Estado. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el propio presidente lo ha dicho, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su capítulo 7, se contempla la activación del Consejo de Defensa, en este caso el Consejo de Estado, como un órgano de asesoría para lo que es el Estado venezolano. No, esto es importante, no es para el gobierno venezolano, es para el Estado, para la nación completa. En él convergen todos los poderes públicos, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. En este caso, lo que se intenta es llevar adelante la defensa integral del territorio, la defensa integral de la nación. Es importante mencionar que cuando se activa el Consejo de Defensa, en este caso amparado por la Constitución de la República Bolivariana, es porque, digamos, las señales que se han lanzado desde Colombia, en este caso como un brazo ejecutor de la política intervencionista de Estados Unidos, arroja señales preocupantes y arroja señales de que efectivamente puede ser inminente un ataque desde ese territorio. Un ataque importantísimo que no lo vamos a ver de una manera tradicional, es decir, no va a ser una guerra tradicional a la que nos tiene acostumbrados Hollywood o las que se vivieron en la guerra del Golfo. Va a ser una guerra adelantada a través de falsos positivos, de paramilitares, de lo que llaman grupos sin membresía, es decir, de fuerzas de operaciones especiales. En este caso no es del ejército colombiano propiamente, sino de todos esos grupos irregulares que obedecen al Departamento de Estado y que están jugando en la frontera venezolana para su desestabilización. Ese es digamos, el principal peligro al cual Venezuela está sometida en los actuales momentos. Bien, Eduardo, desde tu punto de vista, ¿qué pasa actualmente en la frontera colombo-venezolana? Recordemos que aquí está este escenario de mayor conflicto por estos días, pero también es un escenario de mucha comunicación entre ciudadanos que muchas veces incluso tienen doble nacionalidad. ¿Cómo definirías la frontera hoy día? Sí, efectivamente, la frontera siempre ha sido, la frontera colombo-venezolana siempre ha sido muy porosa, siempre ha tenido ese flujo natural de países vecinos. Ahora bien, escuché hablar, por ejemplo, de fracaso en seguridad democrática. La última vez que revisé, hace pocos días, Venezuela es el que constituye hoy en día ejemplo de fracaso en seguridad ciudadana. Del top 10 de ciudades más violentas del mundo, Venezuela siempre tiene al menos 3 o 4. Los 600 líderes sociales a los que se hacía mención por parte de mi contertulio es lo que muere en Venezuela durante un fin de semana en las principales ciudades del país. O sea, estamos hablando de que la frontera porosa se ha convertido en el escenario del mayor drama migratorio probablemente de la historia de América Latina. Entonces, cuando hablamos de problemas de seguridad y de amenazas, tenemos que preguntarnos qué ha pasado para que numerosas organizaciones independientes y no tan independientes, pero organizaciones al fin, que han elaborado informes donde informan, perdonen la redundancia, que hay aproximadamente 2.000 efectivos, no paramilitares, sino guerrilleros pertenecientes a las ex-FARC que se han ido aglomerando en distintos frentes, y al ELN, que hacen presencia en territorio venezolano durante muchísimos años. Esto no es reciente, esto es algo que pasaba ya tan temprano como en 2008. Y surge de aquel problema y aquellas declaraciones famosas en las que el expresidente Hugo Chávez invitaba a convertir a Venezuela en un territorio de negociaciones para la FARC e invitaba a la FARC a participar dentro del territorio venezolano. Esto está pasando en Venezuela y tiene años sucediendo. Son quienes están participando de las redes del narcotráfico de cocaína, en las que se implican hasta sobrinos cercanos, sobrinos de Nicolás Maduro Moros, que ejerce como presidente actual de Venezuela. Entonces, cuando hablamos de una amenaza regional, tenemos que preguntarnos también por qué Venezuela se ha convertido en el principal puerto de salida de kilogramos de cocaína que en Europa, por ejemplo, se han convertido en los principales titulares al momento de los decomisos. Tenemos que preguntarnos por qué hay aproximadamente 28 campamentos de entrenamiento en el que las fuerzas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ahora operan en territorio venezolano, porque esto no es nuevo, esto es una verdad que se conoce hace tiempo y que ahora se encuentra información, como por ejemplo la que se halló en aquel incidente con el bombardeo de Raúl Reyes y su laptop que se encontró, donde se hallaron documentos importantísimos que confirmaban la complacencia por parte del gobierno venezolano y la disposición a apoyar con armamento y financiamiento a estas fuerzas irregulares. Eduardo, te pregunto, y quiero llevarlos a los dos a la misma pregunta, ¿cuál es el aspecto desde tu punto de vista que más complica la posibilidad de bajar las tensiones entre Colombia y Venezuela hoy en día? Bueno, yo te voy a el hecho de responder. que las tensiones se hallen presentes a este nivel, tiene que ver con que es beneficioso para el gobierno venezolano generar esta situación de alerta. Muchas veces en comunicación política se habla de que ante una crisis la población tiende a orientarse hacia el gobierno. Y en esta situación de pánico y de miedo, aunada a la grave crisis humanitaria que vive el país con una hiperinflación que no cede, lo que motiva es una huida hacia adelante por parte del gobierno y una huida hacia el lado por parte de los ciudadanos venezolanos que ya están asfixiados por una crisis que parece no parar. José, te replanteo la misma pregunta. Desde tu punto de vista, ¿qué aspectos son los que complican más bajar esta tensión que ha ido tomando esta escalada? Yo creo que lo que complica más este tipo de análisis es que la gente no hable con la verdad, sino que hable sobre la base de toda la información que se acumula en las redes sociales, que se acumula gracias a medios de comunicación que lo que sirven son para replicar las políticas del Departamento de Estado. No me muestran coordenadas de los diferentes supuestos campamentos, no me muestran pruebas en ningún momento sobre las declaraciones que hacen, simplemente las asumen como si fuera una verdad y a partir de ellas declaran una guerra. No, en ningún momento se dice, por ejemplo, que el conflicto colombiano tiene más de 60 años. 60, es decir, entre la guerrilla y la oligarquía colombiana. Venezuela ha sido una víctima de ese conflicto histórico en Colombia. El propio Estados Unidos, por favor escúchenme bien, tanto al amigo que hace el análisis como a la audiencia, el propio Estados Unidos ha dicho que Colombia es el principal productor de cocaína del mundo y el principal productor, es decir, la cocaína que llega a Colombia, que llega a Estados Unidos, viene y proviene de Colombia, donde Estados Unidos a su vez tiene más de 7, casi 9 bases militares. Que alguien me explique cómo se supone que con 9 bases militares, además de tener toda esa política de seguridad democrática, Colombia sigue siendo el principal país productor de cocaína. Dicho por Estados Unidos, no dicho por ninguna agencia cubano, iraní, norcoreana. Entonces creo que deberíamos comenzar hablando con la verdad si realmente queremos hacer un análisis certero de lo que está pasando en la frontera colombiana. Eduardo, entiendo que tienes algo que decir. No es falso. Sí, a ver, cuando hablamos de verdad y de mentiras replicadas, o sea, deberíamos recordar, por ejemplo, que hasta hace unos pocos meses se produjo en el estado del Tamacuro, que no es frontera con Colombia, que más bien es frontera con Trinidad y Tobago y da al Mar Caribe, es decir, está en la otra punta del país. El Ejército de Liberación Nacional se adjudicó un atentado en el que fallecieron varios miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y lo peor del asunto, y que demuestra la complacencia y la incapacidad de proveer seguridad por parte del Estado Nacional, del Estado venezolano, es que las Fuerzas Armadas Nacionales emitieron un comunicado en el que invitaban o exhortaban a los miembros de la Fuerza Armada Nacional a no vestir de uniforme militar. Eduardo, entonces, que tu gobierno te diga, que te exhorta a no utilizar vestimenta militar en tu territorio nacional por las posibles retalías y las rencillas que pudiera generar esto en miembros irregulares del ELN, es el reconocimiento automático de que están operando. Muéstrame las pruebas. Muéstrame las pruebas. El gobierno venezolano acaba de demostrar que se falsificó un radiograma te puedo imprimir el documento, pero búscalo. Para involucrar al gobierno venezolano en un falso 2.000 efectivos en 28 campamentos en 7 estados venezolanos. Bien, todos esta misma discusión también con Brasil. Los quiero llevar a lo siguiente. El ELN opera en 13 además. Sí, esta información que se puede verificar, sí, en Internet, porque efectivamente en Internet se publica muchísima información. Esta misma falta de consenso, La Vanguardia, quiero pedirles a los dos que por favor
coordinemos nuestras ideas para que podamos entendernos también, porque al mismo tiempo no nos vamos a escuchar. Pero frente a esta misma punto de vista que enfocan cada uno de ustedes, por un lado las pruebas o la falta de pruebas que también nos señala José, Eduardo, ¿quién debe mediar en este conflicto hoy en día? Hay un tema importantísimo y que es esta tensión que se produce paulatinamente y que se incrementa. Se supone que los países son soberanos y deberían acordar entre sí las relaciones que se dan y el trato que se dan. El problema es que hoy en día, para el gobierno venezolano, y quizá también, no lo sé, pero sospecho que también para el gobierno colombiano, esta situación es muy interesante para cada quien, porque les favorece y fomenta la distracción de otros temas más apremiantes. ¿Qué debería hablar y de a qué se debería preocupar Venezuela? A solventar la grave crisis financiera, a solventar la grave crisis pero cuando hablamos de una entidad a solventar la crisis humanitaria y la de seguridad, que sí implica la FARC y al ELN. ¿Quiénes pueden mediar? ¿Quiénes pueden mediar? La comunidad internacional. Sin embargo, la realidad que encontramos es que cada vez que se ha propuesto una mesa de discusión y una mesa de debate, el gobierno la ha aprovechado para simplemente ganar tiempo y correr la arruga, como decimos en mi país, para no abordar los problemas reales. José, quiero ir contigo rápidamente y con este aspecto me interesa muchísimo. Maduro ha informado que se han detectado 42 acciones de ataques en los últimos 3 meses desde Colombia. Son informaciones que da el presidente Maduro. ¿Cuánto hay de influencia estadounidense en esto? Pero simplemente tienes que ver las declaraciones. Pon por un lado quienes hablan de paz y por otro lado quienes hablan de guerra. Álvaro Uribe Vélez, quien es directamente el que lleva adelante la política colombiana, quien dirige realmente la presidencia de la República, se ha declarado enemigo público de Venezuela. En este caso yo creo que lo que hay es que simplemente la opinión pública ver es que quién está hablando de guerra y quién está hablando de paz. Cuando a mí me dicen que Venezuela utiliza la paz como excusa para correr la arruga, como dicen los medios de comunicación, a mí me parece sumamente sospechoso, porque lo que termina de hacer esas declaraciones es jugar en favor de la guerra. ¿Quién quiere la guerra? Yo te voy a decir quién quiere la guerra: los que se lucran de ella, las empresas armamentísticas, los que desean, digamos, desestructurar y fragmentar el territorio venezolano. A Venezuela no le interesa sino la paz. Que venden armamento a Venezuela, que venden Sukhoi, tanques, o la amenaza de Vladimir Padrino López de que un Sukhoi puede alcanzar Bogotá en 2 horas. Claro, es muy pacífica esa declaración. Es súper pacífico decir que un Sukhoi puede alcanzar Bogotá en 2 horas y bombardearla. Lo que sucede, y es muy importante tener claro lo que sucede. Nos vamos a quedar para aprovechar los últimos minutos, porque ya se nos acorta el tiempo. De hecho, les voy a pedir que seamos breves en lo siguiente, y con esto ya vamos a concluir. 30 segundos cada uno por un tema de tiempo. Donald Trump ha estado permanentemente entregando apoyo público, lo hemos visto en imágenes, a Iván Duque. Parto contigo, Eduardo, y por favor respetemos el tiempo. ¿Qué gana Colombia con esto? Con el apoyo público en imágenes de Donald Trump. Colombia gana el hecho de que puede abordarse una problemática muy grave para la región. La salida de John Bolton es llamativa, hay que ver en qué depara esto, pero yo creo que es importante que se solvente la situación de inseguridad que se ha creado. A veces pareciera, con toda la malicia del mundo por parte del gobierno, que cuando habla de paz por un lado, amenaza con el bombardeo a la capital de Colombia, porque los aviones sencillamente que le compró a una industria armamentística rusa, repentinamente en 2 horas pueden alcanzar la capital de Colombia. Perfecto, Eduardo. José, ¿qué gana Colombia con esto? El apoyo permanente de Estados Unidos ahí. Bueno, Estados Unidos lo que quiere es hacer un enclave, o convertir a Colombia en un enclave de su territorio aquí en Latinoamérica. Es decir, se ha dicho, no es la primera vez que se dice, que Colombia funge en Latinoamérica como funge Israel en el Medio Oriente. En este caso, esas 7 bases, esas casi 9 bases militares que tiene Estados Unidos en territorio colombiano, lo que sirven es precisamente para dejar que Colombia deje de ser un Estado soberano y se convierta simplemente en un enclave satélite de Estados Unidos y sus políticas de control y de intervención en la región. Simplemente. Perfecto. Nos quedamos con eso. De verdad, agradecerles a ambos, entender los puntos de vista, y nuevamente, Eduardo Castillo, sociólogo de Madrid, España, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
José Negrón Varela, antropólogo y escritor político desde Caracas, Venezuela. También un abrazo fuerte a ambos. Muchísimas gracias. Ahí veíamos, ciertamente es un tema que causa un fuerte impacto a nivel nacional, internacional digo. ¿Qué pasará después del 28 de septiembre? ¿Cuánto más resiste el grado de fricción que existe entre Colombia y Venezuela? La historia entre ambos mandatarios ha ido de mal en peor. Maduro, por una parte, enfatiza que seguirá la resistencia frente a todos los planes que buscan derrocarlo. Rechaza la injerencia, brindando por estos días 2.200 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia. Con eso nos quedamos. ¿Qué pasará los próximos días? Estamos atentos. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí, en Detrás de la Razón. Hasta pronto.